Un saludo para todos. Tal y como lo anunciamos, vamos a comenzar a ver el resumen de este libro del Padre Calderón, Curso de Física. Se los dejo en la descripción de este video para descarga. Está en internet, se consigue para descarga en un montón de sitios. Solamente tienen que poner en Google así, tal cual, Curso de Física Padre Álvaro Calderón, y seguramente con gran facilidad lo van a encontrar. Entonces aquí lo voy a dejar también un link para que lo puedan descargar y lo van leyendo y van conociendo un poco este asunto de la física aristotélica. Creo que el resumen que hemos hecho, que en principio era para uso personal, pero a medida que fui avanzando en la lectura me fui convenciendo de que era necesario compartir ese tesoro. Este libro realmente es un tesoro, permite conocer la filosofía de la naturaleza, por lo menos en sus aspectos más esenciales, más básicos, para poder entrar con pie firme en esa disciplina, que es, como ya lo hemos dicho, la puerta de entrada a toda la filosofía. Muchos pegan ese salto del que hablábamos en un video anterior y se van directamente a cuestiones de metafísica atomista o de teoría del conocimiento, la verdad, la diferencia entre realismo e idealismo, o la demostración de la existencia y la inmortalidad del alma, cuestiones de antropología bastante profundas. Y entonces a veces, como dieron fue un salto, se les nota a la hora de explicar, o les quedan vacíos, claroscuros, más bien claroscuros ahí en su inteligencia, y se quedan con un tomismo que ya hemos denunciado en varias oportunidades, un tomismo light, un tomismo fast food, de comida rápida. Claro, tienen bien memorizadas algunos conceptos, algunas palabras, pero eso no basta para entrar en el castillo de un tomismo integral, por decirlo de alguna manera, de un tomismo tomista. Entonces, el camino, no nos vamos a cansar nunca de repetirlo: lógica, filosofía de la naturaleza, ahí sí, la antropología, la ética, la metafísica, y la cumbre, que es la demostración de la existencia de Dios como causa eficiente primera y causa final de todo, como el ser subsistente, causa del ser participado de todas las criaturas, es decir, de todo lo que no es Dios, de los ángeles hacia abajo. Entonces, esta es la primera escalera de ese recorrido, la filosofía de la naturaleza. Hemos en videos anteriores insistido y vuelto a insistir en la importancia fundamental de esta ciencia que, a pesar de ser tan importante, pues es ignorada. Muchos tomistas, con un interés sincero, no juzgo ese interés, realmente les agrada el tomismo y quieren conocerlo, estudiarlo, perfecto, pero no siguen el orden y entonces saltan de una vez a cuestiones metafísicas que les llaman la atención, y entonces se quedan como con un tomismo endeble, con un tomismo un poco debilucho, porque le hacen falta todas las patas de la silla, y las patas son esos conceptos básicos que se aprehenden por vez primera en la filosofía de la naturaleza: acto, potencia, substancia, accidente, forma, materia, ser esencial, ser accidental, las categorías, incluso la substancia y los 9 accidentes, que aquí los vamos a ver. Todo eso se estudia por vez primera en la filosofía de la naturaleza, y es allí, en la filosofía de la naturaleza, donde la inteligencia ve esos conceptos realizados en el sentido etimológico
de la palabra realizar, de res en latín, que significa realidad. Es en la filosofía de la naturaleza donde nuestra inteligencia ve todos estos conceptos enraizados en la realidad, realizados. Y entonces por eso después, cuando se hace el camino correcto, el recorrido correcto, y se usan estos conceptos de manera analógica en la metafísica, entonces no se está construyendo en el aire o no se está hablando de entelequias, como acusan muchos al aristotelismo, de hablar de entelequias, es decir, de cosas abstractas que no existen más que en la imaginación del intelectual. No, ese es el pecado de los que dan ese salto, que se quedan de verdad con una lista de definiciones sin arraigo en lo real. Y ese es el gran beneficio que nos trae el dedicarle tiempo e interés a la filosofía de la naturaleza. Bien, veamos. El libro del padre se divide en 5 capítulos. El primero se llama La filosofía considerada en sí misma. Trae una parte histórica bastante interesante que los animo a leerla. El segundo capítulo, que ahí es donde vamos a empezar nosotros no vamos a resumir el primer capítulo, empezamos en el segundo. Voy a dejar el libro en los comentarios del video para que lo puedan descargar y lo puedan leer todo. El segundo se llama Las cosas naturales y el cambio. Ahí es donde va a empezar nuestro resumen. El tercer capítulo se llama Cinemática o descripción de los movimientos locales, una cosa bastante interesante sobre los movimientos de traslación de los cuerpos rígidos, el movimiento rectilíneo, el movimiento de traslación en un plano, los movimientos de rotación, la aceleración, la velocidad angular, unas cosas ya bien particulares. El capítulo cuarto es el análisis causal del movimiento inercial. Y el quinto es la inercia y la gravedad. Esos son los 5 capítulos. A nosotros nos va a interesar sobre todo el segundo capítulo. Allí, en ese segundo capítulo es donde vamos a encontrar la cuota inicial de la filosofía de la naturaleza, que nos va a dar, estoy seguro, muchas herramientas conceptuales para estar con pie firme en esta parte de la filosofía. Las cosas naturales y el cambio. En primer lugar, la sustancia y los accidentes. En segundo lugar, la cantidad y su relación con lo corpóreo. En tercer lugar, las cualidades naturales, cantidad, cualidad, los 2 primeros accidentes. El tercer apartado de este segundo capítulo, el movimiento. Ahí creo que nos vamos a detener un buen tiempito. El padre analiza para nosotros el cambio en general, la acción, la pasión y las especies de movimiento. Hasta ahí más o menos vamos a llegar. Creo que va a ser suficiente. Los animo a leer el libro completo, se los voy a dejar en la descripción. Los animo a leer el libro completico, pero hasta ahí va a llegar nuestro resumen. Se van ustedes a ir dando cuenta a medida que podamos avanzar de la riqueza del contenido de ese segundo capítulo. Bien, el capítulo segundo se llama entonces Las cosas naturales y el cambio. Recordarán ustedes que en uno de los videos que ya hicimos hablábamos de que lo que en primer lugar llamó la atención a los griegos cuando se pusieron a filosofar. ¿Cuándo se pusieron a filosofar los griegos? Cuando tuvieron las manos y la cabeza desocupada. Es decir, cuando más o menos habían ya logrado estabilizar un poco las cuestiones más urgentes de la convivencia social, las cuestiones de orden político, de orden internacional, ¿no? Las guerras allá entre las ciudades-estado griegas, cuestiones económicas. Cuando ya los griegos lograron como tener una cierta estabilidad en estos aspectos, entonces tuvieron la mente libre y las manos libres para ponerse a filosofar. Y es que efectivamente la filosofía, ponernos a preguntar sobre las grandes cuestiones de la existencia, sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la causa de la realidad,
ponernos a preguntar sobre eso, pues exige obviamente estar libres de otras preocupaciones más inmediatas de nuestra vida cotidiana, material. Entonces, cuando los griegos se pusieron a filosofar, decíamos ya antes que lo que les llamó su atención, lo que los intrigó, fue el cambio, el movimiento, la inestabilidad que parecía generalizada a lo largo y ancho de todo lo que sus ojos podían contemplar. Y entonces nos va a decir el padre Calderón, perdón, nos va a decir el padre Calderón que ante nuestra observación, lo primero que se nos revelan son cosas y procesos. Cosas y procesos. Si nos asomamos por la ventana, como siempre digo, vamos a ver cosas y procesos. Es decir, vamos a ver un montón de cosas diferentes. Vehículos, plantas, animales, personas, edificios, etc. Si miramos por un telescopio las cosas muy lejanas, pues vamos a ver también un montón de planetas y un montón de cosas que estudian los astrónomos. Y si miramos a lo muy pequeño con la ayuda de microscopios, pues también nos vamos a encontrar con cosas que están ahí, que son esto o lo otro. Y también nos encontramos con procesos, es decir, estas cosas que vemos no están quietas. No es que están ahí como en una pintura. Fíjense, en una pintura donde todo está ahí estático, inmóvil. No, resulta que todas estas cosas que nos encontramos están en movimiento de distintos tipos, porque vamos a ver que el movimiento pues admite diferentes especies de movimiento. Entonces, ya sea de una manera o de otra, todas las cosas que se revelan ante nuestra experiencia están en continuo flujo, en continuo movimiento. Entonces, nos dice el padre, lo que vamos a ver, que es lo característico, y que también lo vieron los griegos, lo que vamos a ver es que lo característico de las cosas es el ser, es decir, la permanencia. Las cosas que vemos son algo, y mientras que existen, pues siguen siendo eso. El perrito, mientras existe, sigue siendo perrito. Ese árbol, mientras dure, pues es árbol. Ese vehículo, mientras no lo conviertan en chatarra, pues sigue siendo vehículo. Ese planeta, la luna, el sol, nuestra querida tierra, las personas, mientras duran, pues son lo que son. Tienen una cierta permanencia en el ser, y por eso podemos decir esto es esto y esto es aquello. Entonces las cosas nos van a hablar de una permanencia en lo que son. Y los procesos, lo contrario, los procesos nos van a hablar de cambio, de flujo, de pasar de algo a otra cosa diferente, de estar aquí a estar allá, de ser de esta manera a ser de esta otra, de estar en Colombia y luego viajar a Argentina, de estar a 10 grados de temperatura y pasar a estar a 45 grados a la sombra, como a veces ocurre en algunas ciudades costeras. Entonces, las cosas las vamos a relacionar con permanencia, con identidad permanente mientras duran. Y los procesos son todas esas mutaciones o alteraciones o cambios o movimientos a los cuales las cosas están sujetas en todo momento. Y recuerdan ustedes la disputa entre Heráclito y Parménides, ¿qué era lo que componía fundamentalmente la realidad? La permanencia, representada por las cosas que vemos, tocamos, o el cambio representado por ese montón de distintos cambios que las cosas efectivamente sufren o experimentan. Heráclito pues dijo, no hay cosas, básicamente, no hay cosas, no podemos hablar de cosas, de algo permanente, de algo que dure, que tenga una identidad que dure.
todo es cambio, todo es flujo, nada permanece, nadie se baña dos veces en el mismo río, ya lo hemos explicado antes. Parménides se fue como al otro extremo y dijo, no, al contrario, lo que no hay es cambio, lo que hay es el ser es y el no ser no es, y por lo tanto el cambio es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el cambio implica que lo que es no sea, o que lo que no es sea, y en ambas opciones pues estaríamos hablando del ser, del no ser y del no ser del ser. No me quedo en este tema porque ya en un video anterior hablamos de esa disputa entre Heráclito y Parménides, solamente lo traigo aquí a colación para hacer un poquito de énfasis en esa distinción que nos propone aquí el padre entre cosas, permanencia, ser, Parménides, y procesos, cambio, flujo, Heráclito, ¿no? La realidad sería flujo, evolución, dirían hoy en día, movimiento, y para Parménides la realidad sería una sola, el ser, eterno, inmutable, permanente, siempre el mismo. Bien, hecha esa primera aclaración, esa primera distinción, va a empezar el padre a hablarnos entonces de la substancia y los accidentes. Substancia y accidentes es una distinción de la inteligencia. Aquí ya interviene la inteligencia. Los sentidos, ninguno de los sentidos capta la substancia. Todos los sentidos, por estar sujetos a la materialidad del órgano correspondiente, de los ojos, de la nariz, de la piel, de la lengua, del oído, pues están limitados a aquello que pueda interactuar con ese órgano. Y la substancia es algo de otro orden de ser, de otro modo de ser, que no interactúa con ninguno de los órganos de los sentidos. Por eso decimos que poder distinguir entre substancia y accidentes no lo podríamos hacer si no fuera por la inteligencia. Aquí hay, tal vez de manera indirecta, ya una demostración, se podría hacer una demostración de la inmaterialidad de la inteligencia, y por ahí derecho pues la inmaterialidad del alma, que es el principio primero del ser, como ya lo decíamos. Substancia y accidentes, primera distinción, inteligente. Hay que ser inteligente, hay que tener inteligencia para distinguir entre la substancia y los accidentes. ¿Qué nos dice el padre en primer lugar? ¿Qué es substancia? ¿A qué nos referimos con esa palabra? Pues bien, como ya lo dijimos, aquí pasamos rapidito porque esto ya lo tocamos en otros videos. Substancia, la palabra substancia viene o se forma de dos vocablos latinos, sub y stare, que es el verbo estar, como de pie, como estar de pie. Sub, stare. Sub porque la substancia de alguna manera está como debajo de los accidentes. Los accidentes inhieren en la substancia. Decimos que el negro del perro inhiere en el perro. Es un predicado que podemos hacer del perro. Es algo que podemos decir del perro, su color o su estatura o su peso o no sé, alguna enfermedad que tenga o si le falta una pata, todas esas cosas las podemos decir del perro, pero no es que esas cosas estén como en el aire sostenidas unas en otras, el color en la pata y la pata que le falta en la altura y la altura, todos esos aspectos los decimos o los predicamos de un sujeto que vemos que está, no lo captamos por los ojos, ni por el oído, ni por el gusto, pero la inteligencia nos lleva a concluir necesariamente que debe haber
un sujeto, un núcleo realmente presente, realmente existente, real, en pocas palabras, que sirve de sujeto de inesión o de recepción, por decirlo de otra manera, de todos esos accidentes que podemos predicar acerca del perro. El perro, por poner simplemente un ejemplo. Por eso a ello obedece la primera parte de la palabra substancia, el sub, debajo. Está debajo, es una manera física, geográfica de hablar, local, ¿no? Lo que está arriba, lo que está al lado, lo que está a la izquierda, lo que está... Sub es lo que está debajo, pero es metafórico, es un estar debajo metafórico, no es que quitemos el color del perro y encontremos la substancia, es una manera de hablar. Y el verbo stare, la segunda mitad de la palabra substancia, pues hace referencia a esa permanencia. Stare es permanecer de pie, estar ahí, durar. Entonces el estar es como el existir en sí misma, el poder estar sobre sus propios pies, parada en sus propios pies. La substancia entonces es aquello que cumple esas dos como funciones o roles. Por un lado está debajo, sirve de sujeto de inesión o de sujeto de predicación de los accidentes, y a la vez está en sí misma, está como parada, perdón, está como parada en sus propios pies. La substancia es el sujeto que existe en sí. Todos los accidentes, es decir, todo lo que podemos captar, aprehender a través de nuestros sentidos, todos esos aspectos requieren ser en algo. El accidente es lo que necesita para poder ser, darse en. Su ser propio es más bien el ser del sujeto en el que el accidente se da o viene a acaecer, que es lo que significa el verbo accidere. De ahí viene accidens, accidente, lo que le acaece a. El color no vemos nunca el color por ahí. Caminando y allá va el color negro. No, siempre decimos algo es negro. El perro, el carro, la moto, el edificio, lo que sea. Siempre predicamos, el negro es un predicado, el color es un predicado, la altura es un predicado, la temperatura es un predicado, el tamaño, etcétera, etcétera. Son predicados de, es decir, requieren de un sujeto, no van por ahí colgados de nada, ¿no? Como en el aire. Entonces, la sustancia, ¿qué es la sustancia? Substare, estar bajo la multitud de accidentes y existir en sí, tener el ser en sí. La sustancia no existe en otro. Iríamos al infinito. Si una sustancia tuviera que existir en otra, y esa en otra, y esa en otra, pues iríamos ad infinitum, como dicen los escolásticos. Entonces la sustancia es todo aquello que es en sí, que tiene en sí el ser, que no requiere de darse en otro para poder ser. Entonces, sustancia, aquello que es en sí y no en otro, y accidente, aquello que no es en sí, sino en otro. Disculparán que insista tanto en esto de sustancia y accidente, tal vez para algunos de ustedes sea una distinción ya estudiada, ya entendida, ya comprendida, pero aquí vamos a seguir con toda sencillez lo que el padre va explicando. Recuerden ustedes que este libro que estamos resumiendo es un libro que el padre escribe básicamente para adolescentes que están en el bachillerato, viendo esa física matemática que, según el padre Calderón, y creemos que tiene razón, no es una ciencia real. Entonces los chicos están allá viendo la física matemática, el padre les hace este pequeño manual para decirles, oigan, vean, esta es la filosofía de la naturaleza o la física aristotélica, que esta sí es científica, no deja de lado ninguna de las causas de la naturaleza. Y lo primero que el padre nos pide distinguir es la sustancia
y los accidentes. Y nos dice la substancia, llamamos substancia a todo aquello que es en sí y no en otro. Y llamamos accidente a todo aquello que no es en sí, sino en otro. Entonces ustedes pueden perfectamente por ustedes mismos hacer la experiencia de empezar a mirar también a través de su ventana y empezar a mirar qué es accidente y qué es sustancia. Por ejemplo, yo veo afuera de mi ventana un montón de árboles, porque gracias a Dios vivo en un conjunto residencial con mucha zona verde, gracias a Dios, eso es una bendición. Entonces veo un montón de árboles, veo un montón de pajaritos, veo personas caminando por afuera, y entonces me pregunto, de todo eso que veo, ¿qué es accidente y qué es substancia? Entonces yo no podría decir, por ejemplo, que esas dos personas que están allá paradas conversando de política, seguramente, que es el deporte nacional en Colombia, conversar de política aunque no se sepa nada de política. Esas dos personas, si yo digo que son dos personas, eso lo capté gracias a los ojos, es decir, la personalidad, el carácter de personas fue algo que interactuó con mi retina, o algo que interactuó con mi oído, o con mi olfato, con mi gusto, o con mi tacto. Con mi tacto pues obviamente no, porque están lejos, pero con la vista tal vez, o con el olfato me dio el olor y dije son dos personas, o con el oído dije los escuché y son dos personas. No, el oído, el objeto propio del oído es las distinciones o las diferentes vibraciones del aire. El objeto propio del olfato pues son los olores. El objeto propio de la vista pues es los colores, la luz. Y nada de eso es la persona. ¿Se fijan? Nada de eso es la persona. Entonces, ¿cómo es que yo miro a través de la ventana y digo que allá hay dos personas? Si ni lo vi con mis ojitos, ni lo escuché con mis oídos, ni lo olí o olfateé con mi nariz. ¿Cómo es que puedo decir que son dos personas? Bueno, hay una distinción ahí clara entre algo que es substancial y un montón de accidentes, porque si yo los miro, veo que son dos señores, el uno es bastante pasado de kilos, el otro no tanto, el uno es más alto, el otro es más bajito. Todas esas cosas sí las veo, sí las puedo ver a través de los ojos. Y entonces son accidentes. ¿Por qué? Porque el señor que veo que está pasado de peso, pues perfectamente puede inscribirse a un gimnasio y adelgazar. Y entonces dentro de un mes, aunque viene diciembre y veo difícil adelgazar en diciembre, aquí en Colombia se come muy bien en los diciembres, gracias a Dios. Veo muy difícil que adelgace en diciembre, pero suponiendo que tenga una muy buena fuerza de voluntad, pues dentro de un mes nos lo podríamos encontrar más delgado, pero seguiría siendo la misma persona, seguiría siendo exactamente la misma persona, a pesar de que cambie su peso. Entonces el peso es un accidente que vemos a través de la vista, que puede interactuar a través de la vista, porque más o menos con la vista podemos calcular su peso y podemos decir, no, ese señor tiene por lo menos unos 75 kilos. Su estatura, lo mismo, más o menos. Más adelante veremos lo que son los sensibles propios, los sensibles comunes, los sensibles peráchides. Por ahora no hacemos mayores aclaraciones, simplemente estamos tratando de que quede claro la distinción entre lo substancial y lo accidental. Aquí ya estamos hablando de algo que solo la inteligencia puede distinguir. Solo la inteligencia nos permite saber que allá hay dos personas con muchas características accidentales, pero que son personas, que son hombres, que son seres humanos, que pertenecen a la especie humana, género animal, diferencia específica racional, animales racionales. Todo eso lo hace la inteligencia. Todo eso que acabo de decir lo hace la inteligencia.
ninguna de esas cosas las capta la vista, ni el olfato, ni el oído. Por ejemplo, la animalidad, la racionalidad, la personalidad, la humanidad, todos estos predicados, formalidades o modos de ser son substanciales o esenciales en el caso de esas dos personas que están allá, y ninguna de esas se me revelan a través de ninguno de los órganos de los sentidos. Entonces empecemos a entender que estamos aquí ya ante una distinción inteligente, la distinción entre sustancias y accidentes. Substancia, aquello que es en sí y no en otro; accidente, aquello que no es en sí, sino en otro.